Los animes te hicieron creer que un día despertarías diferente. Que habría un momento donde todo hace clic. Que la transformación llega con música épica, con ojos brillando, con aura visible. La verdad es mucho más simple. Y mucho más difícil. La verdad es que vas a despertarte mañana siendo básicamente la misma persona que eres hoy. Y pasado mañana también. Y la semana que viene. Y probablemente el mes que viene. Y eso no significa que no estés cambiando. Significa que el cambio real no se parece nada a como el anime te enseñó que se vería. Aquí está el problema, los animes comprimen el tiempo. Muestran años de entrenamiento en 3 episodios. Muestran transformaciones que tomaron décadas en un montaje de 2 minutos con música motivacional. Y tu cerebro internaliza eso como, así es como funciona el cambio. Rápido. Dramático. Visible. Entonces empiezas tu propio viaje de transformación con esas expectativas. Y a las 2 semanas, cuando no ves cambio dramático, cuando no te sientes diferente, cuando no hay música épica acompañando tu rutina diaria, concluyes que algo está mal. Que no está funcionando. Que tal vez no eres capaz de cambiar. Y abandonas. Porque confundiste la ausencia de drama con la ausencia de progreso. Pero la realidad es esta, la transformación real es aburrida. Es repetitiva. Es hacer lo mismo hoy que hiciste ayer. Y hacerlo de nuevo mañana. Sin revelaciones dramáticas. Sin momentos de iluminación. Solo consistencia mundana durante tiempo suficientemente largo. En psicología hay un concepto llamado la falacia del evento único. Es cuando crees que tu vida va a cambiar por un momento específico. Por una decisión dramática. Por un punto de quiebre épico. Y la verdad es que esos momentos casi nunca existen. Los cambios reales y duraderos vienen de pequeñas decisiones acumuladas durante meses o años. Piensa en cualquier transformación real que hayas visto. Alguien que perdió mucho peso. Alguien que dominó una habilidad difícil. Alguien que cambió su vida completamente. Desde afuera, parece que de repente son diferentes. Pero si les preguntas, te dirán la verdad, no fue un día. Fueron 1000 días. Haciendo cosas pequeñas. Sin gloria. Sin audiencia. Sin validación inmediata. Saitama en One Punch Man es la parodia perfecta de esto. Su entrenamiento no fue místico. No fue complejo. No fue supervisado por maestros legendarios en montañas sagradas. Fue ridículamente simple. 100 flexiones. 100 abdominales. 100 sentadillas. 10 kilómetros. Cada día. Durante 3 años. Y la gente en el universo del anime se burla. Eso no es nada especial. Cualquiera puede hacerlo. Y tienen razón. Cualquiera puede hacerlo. El problema es que nadie lo hace. Porque hacer lo mismo cada día durante 3 años sin resultados dramáticos inmediatos es psicológicamente más difícil que enfrentar un monstruo. El enemigo de la transformación no es la dificultad de las acciones. Es la dificultad de la consistencia. Cualquiera puede entrenar intensamente un día. Muy pocos pueden entrenar moderadamente 1000 días. Mab en Mab Psycho 100 no se transforma en un episodio. Su crecimiento es tan gradual que casi no lo notas mientras pasa. Episodio a episodio, sigue siendo básicamente el mismo Mab. Pero si comparas el Mab del episodio 1 con el Mab del final, son personas completamente diferentes. ¿Qué pasó en el medio? 1000 decisiones pequeñas. Momentos donde eligió ser valiente aunque tenía miedo. Momentos donde expresó sus sentimientos aunque era incómodo. Momentos donde defendió sus valores aunque era más fácil callar. Ninguno de estos momentos fue épico. Pero acumulados, crearon transformación completa. Eso es lo que tu transformación va a hacer. No un momento. 1000 momentos pequeños donde eliges diferente. Y la mayoría de esos momentos nadie los va a ver. Ni siquiera tú vas a sentir que importan en el momento. Pero importan. Porque se acumulan. Thorfinn en Vinland Saga tiene uno de los arcos de transformación más lentos y realistas en anime.
Pasa literalmente temporadas completas en transición. No es un cambio súbito. Es doloroso. Es confuso. Hay retrocesos. Hay días donde parece que no ha progresado nada. Va de guerrero sediento de venganza a pacifista comprometido. Pero ese cambio toma años. Y durante la mayor parte de esos años, ni siquiera está seguro de quién es. Está en el medio incómodo. Ya no es quien era, pero tampoco es aún quien será. Eso es donde probablemente estás tú ahora. En el medio incómodo. Has decidido cambiar pero todavía no ves los resultados. Ya no encajas en tu vida vieja pero tu vida nueva aún no existe. Y ese lugar se siente horrible. Se siente como estar atorado. Como no estar progresando. Pero no estás atorado. Estás en transición. Y la transición es la parte más larga de cualquier transformación. Es donde abandonan el 90% de las personas. Porque no entienden que lo incómodo no es evidencia de fracaso. Es evidencia de proceso. Aquí está lo que los animes no te muestran, los días donde el protagonista entrena y no siente nada. Los días donde hace lo mismo que ayer sin mejoría visible. Los días donde duda si vale la pena. Los días donde está aburrido de su propia rutina. Los días donde quiere rendirse pero simplemente no lo hace. Esos días son el 99% del viaje. Pero los animes lo saltan. Porque son aburridos de ver. Pero son esenciales de vivir. Entonces, ¿cómo sobrevives la transformación real sin el drama del anime? Primer paso, deja de esperar el momento de quiebre. No va a llegar. No habrá un día donde despiertes y todo sea diferente. Habrá 1000 días donde despiertas casi igual que ayer pero eliges actuar ligeramente diferente. Y esos días sin drama son los que cuentan. Cada uno es una gota. Y las gotas eventualmente llenan el océano. Segundo paso, mide progreso en periodos largos, no días individuales. Si te mides cada día, siempre vas a estar decepcionado. Porque día a día, el cambio es invisible. Pero si comparas quién eras hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año, el cambio es innegable. Toma fotos. Escribe diarios. Crea marcadores. Porque tu memoria te va a traicionar. Te va a decir que siempre has sido así. Pero los datos no mienten. Tercer paso, celebra la consistencia, no los resultados. El resultado está fuera de tu control completo. La consistencia está completamente en tu control. Si hiciste lo que dijiste que harías hoy, ganaste. Aunque no veas resultados. Aunque no te sientas diferente. Aunque nadie lo note. Hiciste tu parte. Y eso es victoria real. Cuarto paso, acepta que vas a tener días malos. Días donde retrocedes. Días donde fallas. Días donde no haces lo que deberías hacer. Esos días no cancelan tu progreso. Son parte del progreso. La diferencia entre alguien que se transforma y alguien que abandona no es la ausencia de días malos. Es volver después de los días malos. La transformación no es evento. Es proceso. No es destino. Es dirección. No es llegar. Es caminar. Y caminar no se ve épico. Se ve como un paso. Luego otro. Luego otro. Durante mucho, mucho tiempo. Y aquí está la parte que nadie te dice, cuando finalmente llegues a donde querías, cuando finalmente seas la persona que querías ser, no va a sentirse como imaginaste. No va a haber fuegos artificiales. No va a haber reconocimiento masivo. No va a haber validación externa dramática. Va a sentirse como un martes normal. Porque para ese punto, ya llevas meses siendo esa persona gradualmente. El cambio fue tan lento que no notaste el momento exacto donde cruzaste la línea. Solo un día vas a darte cuenta, ya no pienso como antes. Ya no reacciono como antes. Ya no soy quien era. Y ese momento no será épico. Será tranquilo. Será casi anticlimático. Pero será real. Y lo real siempre es más valioso que lo dramático. Los NPCs necesitan motivación externa constante.
Necesitan música épica. Necesitan validación. Necesitan drama. Porque sin eso, no actúan. Los protagonistas entienden que la mayoría del viaje es silencioso. Es interno. Es invisible. Y lo hacen de todas formas. Tu transformación ya empezó. No cuando sientas un cambio dramático. No cuando tengas un momento de iluminación. Ya empezó. Empezó cuando decidiste que querías ser diferente. Y continúa cada día que eliges acciones alineadas con esa decisión, aunque no sientas nada especial. No necesitas música épica. No necesitas un momento de quiebre dramático. No necesitas que se sienta especial. Solo necesitas seguir. Un día más. Luego otro. Luego otro. La transformación no viene con soundtrack. Viene con disciplina silenciosa. Con decisiones aburridas repetidas hasta que dejan de ser decisiones y se convierten en quien eres. Esto es lo último que quiero que entiendas después de estos 10 videos. Ser protagonista no significa vivir una vida de película. Significa elegir conscientemente quién eres, cada día, aunque nadie esté mirando. Aunque no sea dramático. Aunque no haya recompensa inmediata. El protagonista de tu vida no es la versión épica de ti que imaginas. Es la versión disciplinada de ti que se presenta cada día. Sin excusas. Sin drama. Solo consistencia. Y esa versión, aunque no tenga música de fondo, aunque no brille literalmente, aunque nadie aplauda, es la única versión que realmente importa. Porque es real. Y lo real siempre gana a lo dramático. Eventualmente. Y recuerda, este es solo un capítulo de tu transformación. Si quieres seguir avanzando del NPC al protagonista, suscríbete y activa la campanita. El próximo video puede ser exactamente lo que necesitas escuchar. Nos vemos pronto.